Buen día. Este es el curso de Sociología y Extensión Rural. Vamos a dar inicio a esta segunda semana del primer ciclo lectivo del año 2022. Estamos hablando de Sociología y Extensión Rural. La semana anterior pues vimos algunos conceptos de lo que era la sociología y vimos que esta clase está dividida en dos temas que están íntimamente relacionados, como lo es la extensión rural con la misma. Y la sociología, dijimos que era una ciencia social que trata de los grupos sociales en general, sus interacciones, sus problemas en su contexto natural. En tal sentido, dijimos que la sociología pues se divide en dos grandes áreas: la sociología urbana, la sociología rural. También vamos a ver hoy también que se divide en macro y micro sociología. Pero para entrar en materia, lo de este día, pues vamos a ver lo que es la sociología y la vida cotidiana. Cuando hablamos de vida cotidiana, quiere decir lo que sucede a diario, qué fenómenos estamos, teniendo y cuáles son las acciones de los grupos sociales o de toda la sociedad en la cual nos desarrollamos, o cómo se están comportando otras sociedades en otras latitudes. Así es de que para entrar en materia, pues vamos a ver. El objetivo de la clase, pues hoy es promover en ustedes el conocimiento sobre la relación de la sociología con la vida cotidiana del ser humano dentro de una sociedad. ¿Qué significa esto? Que ustedes vean la importancia de la sociología y que nos sirve a diario, porque somos grupos de seres humanos que nos interrelacionamos y por esa interrelación tenemos problemas, podemos tener beneficios, podemos tener, digamos, algún tipo de acercamiento o alejamiento con nuestros otros congéneres. Así de que para entrar en materia hoy, vamos a ver lo que es la sociología y la vida cotidiana. Dice, la sociología trata en forma directa gran cantidad de temas que nos afectan la vida diaria en el ejercicio profesional. En este caso, pues no precisamente es el ejercicio profesional, sino que de todas las personas. Pero para nuestro caso, pues le podemos decir así. Digamos, cómo están las familias, el crimen y el castigo, los delitos y las penas o sanciones, el conflicto. O sea, el conflicto son pues peleas, la violencia, la religión, los fenómenos de institucionalización y de orientación valorativa. Orientación valorativa pues es darle nosotros ciertos valores a lo que estamos haciendo. La conformidad, si estamos contentos con lo que estamos padeciendo. La desviación, vemos que hay individuos y grupos que se desvían de las leyes, tanto de leyes naturales como de leyes estructurales de los países. La dominación, se recuerdan que hace algunos años pues había un poco más de machismo y el macho pues dominaba a las hembras. Ahora ellas han adquirido un papel en la sociedad donde realmente la cuestión es compartida. No debe de haber cierta dominación, sino que debe de haber una comprensión y un cierto andamiaje para tomar decisiones. La sumisión, pues por eso mismo, pues las mujeres eran sumisas, en tiempos de la esclavitud, el esclavo era sumiso al amo y el amo pues era el que dominaba. Eso ya pasó de moda, ya los derechos humanos promulgados en Francia pues ya abolieron la esclavitud, lo mismo en los Estados Unidos. En tiempos de este presidente Franklin y otros presidentes abolieron la esclavitud. Las nuevas tecnologías, hablar de las nuevas tecnologías, digamos que
han perturbado la relación social, porque ahora nos invitan a una reunión, una cena, un almuerzo, y los patojos pues están, digamos, jugando con el teléfono, con las tablets, incluso los grandes. Va uno a un velatorio o un velorio y la gente está ahí, pero realmente está conectada al teléfono. Y esto es hasta una falta de educación, porque las tecnologías se han metido en nuestra sociedad, que nuestra sociedad ya no está donde debe estar, está en la nube. Entonces las tecnologías perturban, digamos, la vida cotidiana. Ya los jóvenes, los patojos, no quieren estudiar, solo están jugando con la tecnología. Y eso pues es parte de nuestro haber actual. La organización, pues realmente somos grupos que a veces estamos organizados o desorganizados. Ahora con una ley que se promulgó en el año 2000 en Guatemala, se crearon los consejos de desarrollo y de ahí vienen los COCODES, CODEDES, el Nacional, CONADUR. Entonces, ese tipo de organización tenemos en Guatemala, lo mismo que las municipalidades. Tenemos organizados los departamentos, los municipios. Esas son las organizaciones que de una forma nos afectan o nos benefician a nosotros como grupos sociales. Entonces, la organización tiene mucho que ver con la vida cotidiana. Las estructuras organizacionales. Estructuras organizacionales se refiere a grupos que forman, por ejemplo, la gente del MAGA, la gente del Ministerio de Desarrollo, las cooperativas, por ejemplo, perciben algún tipo de bienestar y, digamos, la gente se asocia tal vez para que le den su fertilizante al crédito. Entonces esto pues nos afecta o nos beneficia en nuestro quehacer diario. La cultura organizacional, bueno, cultura organizacional la tienen, por ejemplo, nuestros hermanos, digamos, de hablantes mayas. Ellos pues tienen una cultura pues que realmente los une a veces en unos grupos, en grupos que son afines a la etnia y pueden, digamos, tener sus aspectos culturales que respetan dentro de su, digamos, libre albedrío. Y esto pues también tiene que ver con el derecho consuetudinario. Entonces ellos están organizados ahí de esa forma, en cofradías, por ejemplo, o pueden estar organizados como una organización de alcaldías indígenas. Eso es parte de la cultura organizacional. El desempeño organizacional. El desempeño quiere decir cómo trabajamos en la organización, cómo nos, digamos, nuestros roles funcionan ahí. Aquí se puede hablar de cierto liderazgo que se tenga y algunas acciones como encargados de algún, pues, de cultura, encargado de deportes, puede haber algún encargado de recepción de víveres, etcétera. Ese es el desempeño organizacional. Y hablamos de las redes verticales y horizontales. Las relaciones verticales, perdón, son pues cómo estamos estructurados en un organigrama y horizontalmente cómo nos relacionamos con nuestros congéneres, digamos, en la sociedad y las jerarquías que se establecen ahí. O sea que volviendo a esto, pues habla de lo que es un organigrama, quién es el jefe de algún sector, quién es el encargado de tal cuestión. Esas son las estructuras verticales y las horizontales. O sea, todos conocemos un organigrama que está dividido en varias ramas y hay sectores horizontales que no son, digamos, no tienen ninguna injerencia sobre otros, sino que están al mismo nivel. En cambio,
Los ejes verticales, pues estos son las personas que ocupan los puestos donde ellos son los encargados, según su papel, de cada una de las áreas. O sea que podemos hablar de que la sociología y la vida cotidiana es todo lo que vivimos a diario. Actualmente, pues tenemos esta pandemia que posiblemente fue en forma artificial creada y podemos decir que nos están llevando hacia un nuevo modelo de gobierno mundial, es decir, que vamos a depender de individuos o de instituciones que están rigiendo nuestras vidas. Por ejemplo, emiten algunos, digamos, algunos acuerdos y hay que cumplirlos, como por ejemplo el uso de la mascarilla, que hay que inyectarse ese experimento, que no hay que salir, que la gente va a tener que tener su carnet de vacunación. O sea, estamos siendo influenciados por las grandes farmacéuticas y detrás de las grandes farmacéuticas está el famoso Bill Gates, está George Soros, para mencionarles dos personas que están teniendo mucho que influir en la vida cotidiana nuestra. Ellos mismos ofrecieron dinero a los países para que prohibieran el uso libre de los antibióticos antes de que viniera la pandemia. Hoy usted no puede comprar antibióticos en la farmacia diciendo que abusaba la gente de ello, pero no se moría la gente utilizándolo. Se están muriendo más personas por no tener acceso al antibiótico porque no se cuenta con dinero para ir a donde el doctor. Entonces, tenían planificado todo esto y prohibieron el uso de antibióticos antes de la pandemia. Entonces, estamos encaminados a un nuevo gobierno mundial y hablan hoy de la nueva modalidad de vida. La nueva modalidad supuestamente significa que vamos a arrastrar bastantes, digamos, costumbres que nos están metiendo, que no estaban en nuestro quehacer diario. Por ejemplo, el quehacer diario, antes salíamos de nuestras casas a las oficinas o a los trabajos y no era necesario, no teníamos celulares. Hoy Dios guarde si no sacamos el celular cuando vayamos a la calle. Es como los que están acostumbrados al uso de armas. Cuando no sacan el arma sienten que ya los van a matar, se sienten desamparados, se sienten como que los andan persiguiendo. Lo mismo ahora con el celular. Sienten como que los van a matar si no reciben las llamadas. Se sienten desprotegidas las personas. Esa es nuestra vida cotidiana y ese es nuestro comportamiento dentro de nuestros grupos sociales. Entonces, pero hay personas, digamos, de avanzada edad, que siguen su vida cotidiana normal sin estas cuestiones que se han impuesto a la sociedad. Un señor de unos 80 años no se preocupa no cargarse el teléfono celular y siempre anda viviendo, siempre vive. A no ser que tenga muchas empresas. Pero yo he visto personas, más que todo damas y caballeros, que andan acarreando leña y van hablando con el celular. ¿Qué sentido tiene andar gastando en eso si realmente todavía estamos consumiendo leña, ¿no? Entonces, agricultores hoy que están con el asadón, pero con el teléfono acá en la oreja, y ya es parte de la vida cotidiana, que son cosas innecesarias que podemos vivir sin ellas. Entonces, hay quienes pues usan la mascarilla cuando van solos en el carro con los vidrios cerrados y ya eso es algo que les han metido un terror, digamos, un miedo. Y realmente cuando vamos solos en el carro no es necesario que vayamos utilizando la mascarilla, porque estamos solos. ¿Quién nos va a contaminar o a quién vamos a contaminar? Entonces eso a mí me da hasta risa ver gente que ha adoptado todas estas nuevas modalidades
y no hay razón de hacerlo, ¿no? Entonces, esto es parte de la vida cotidiana nuestra. Recuérdense también que en la vida cotidiana ahora es diferente como la de hace unos 40, 50 años, porque las familias están separadas, hay mucha mamá soltera, antes no había mucho eso. En tal sentido, pues se ha desbordado la violencia porque los hijos no están siendo controlados por una fuerza masculina como lo es el padre. La madre se dedica a otras cuestiones y descontrola a los hijos. Entonces se ha desbordado la violencia. Y, por ejemplo, en Guatemala, pues en cuanto al desempeño organizacional, podemos decir que vivimos bajo el régimen de un gobierno policía, se llama en economía esto. Cuando un gobierno destina muchos recursos al Ministerio de Gobernación y a la policía, cuando un gobierno destina muchos recursos al Ministerio Público y al organismo judicial, y por otro lado, pues al Ministerio de Salud y Educación. Los gobiernos más desarrollados en eso invierten menos, porque la gente vive otras vidas más tranquilas. En Japón, por ejemplo, han cerrado muchos juzgados, casi no existe lo que aquí le llamamos el Ministerio Público, porque allá la violencia es menos, es escasa, pero porque la gente está educada, vive una vida cotidiana más tranquila, hay hay más lazos fuertes familiares y el desempeño organizacional es más efectivo y menos costoso. Entonces, en Guatemala tenemos toda esa problemática de subdesarrollo que nos hace llevar una vida cotidiana de muchos problemas. Entonces, hacia ahí se deben de enfocar los programas, proyectos del gobierno, tratar de que las personas mejor se eduquen y evitar gastar en esas otras cuestiones como es la policía, en el ejército, que son innecesarios, digamos, en un gobierno, en un estado de derecho, en un estado que realmente se respete y que tenga un desarrollo normal la sociedad. Así es de que la vida cotidiana que llevamos nosotros, pues influye en todos. Pasamos ahora a otro, digamos, otro tema de la vida cotidiana, y dice que hay dos importantes nociones en este sentido, el hábitus y el campo. Por hábitos podemos entender esquemas de obrar, pensar, sentir asociados a la posición que se tenga en la sociedad. Ese es el hábitus, cómo nos comportamos significa el hábitus. Y por otro lado está la noción de campo. El campo se refiere y está fundada en la teoría marxista de que la sociedad está definida por la lucha de clases. El campo se refiere a dónde nos desempeñamos nosotros. Recuérdense que para obtener un empleo, principalmente acá en Guatemala o en los países subdesarrollados, pues luchamos contra varias personas para poder obtenerlo. Si queremos ganar una beca en un lugar, pues toca que luchar contra cientos de personas. Entonces es una lucha de clases, eso lo definió el marxismo, los que inventaron el comunismo. Entonces, esta es la noción de campo, el papel que nosotros desempeñemos, digamos, con respecto a la sociedad. Entonces, tenemos estas dos nociones en la vida cotidiana, la sociología en la vida cotidiana, el hábitus y el campo. Hábitos entendemos por todo lo que nosotros tenemos en nuestra cultura y el campo donde nos desempeñamos. También hablamos de la sociología y la vida cotidiana con dos aspectos básicos que no los tengo anotados aquí, pero que ustedes pueden tomar nota, que son la aptitud y la actitud. Comencemos por la actitud, significa la manera de pensar o actuar que revela una disposición. La actitud es que
si alguien me dice a mí que quiere pelear conmigo, pues depende de la actitud que yo tenga, si yo quiero pelear o no. Pero si yo tengo el valor de enfrentarme a esa persona, pues entonces ya se vuelve el pleito, ¿no? Esa es actitud, digamos, y esa es una disposición que tiene cada una de las personas. Y la aptitud es, digamos, es el grado de preparación que tienen las personas o grupos sociales. Si ese que me retó a mí va a tener aptitud de pelear, pues seguro me va a dar una buena penqueada. Pero si va a salir al revés, trasquilado, pues entonces él ya no estaba muy apto para pelear. Tenía actitud de pelear, pero no tenía aptitud para eso. Entonces, hay que saber entender estos aspectos de la sociología en la vida cotidiana, y que es importante que los tomemos en cuenta. Vamos a entrarle a otro tema que se refiere a la teoría sociológica y el análisis empírico. La teoría sociológica y el análisis empírico se refiere al papel de la sociología. Dice que es investigar y descubrir leyes sociales. Ya esto ya está dado. Entonces la sociología ya tiene leyes que están basadas en teorías de los famosos pensadores franceses en el siglo XVIII, que fue cuando surgió la sociología. Y ellos promulgaron algunos principios y leyes sociales, pero venían a base inicial del análisis empírico. Dice, ser parte de un orden subyacente a través de la observación, oigan bien la observación, se encuentra la regularidad de las cuales se plasman en leyes, y relacionando varias se encuentra la teoría que servirá de cálculo para proyectos. Dice, los fundamentos del análisis empírico de la sociología son, aquí están mencionando 6, pueden haber más, pero el análisis empírico se basa en que los hechos son dinámicos y dialécticos. Dice un análisis empírico, dice que los hechos son dinámicos y dialécticos. Dinámicos quiere decir que cambian de un día para otro los hechos, de un mes a otro, de una semana, de un año a otro, los hechos son dinámicos. Y dialécticos significa el arte de razonar o analizar, digamos, la realidad que nos rodea. Esa es la dialéctica, el arte de razonar o analizar, digamos, la realidad presente. Entonces, los hechos son dinámicos y dialécticos. Los analizamos, los desglosamos, los razonamos. Entonces, los hechos son así. El segundo lugar dice, los hechos son un momento del proceso. Es decir, que pasan y no se quedan permanentemente sucediendo. 3, dice que la realidad de los humanos consiste en modificar el orden de lo dado. Realmente, si no fuésemos humanos, pues no cambiáramos el orden de lo dado. Cuando se conduce un animal regularmente varias veces por un camino, toda la vida va a caminar por ahí mismo, por la misma vía. Sin embargo, los humanos a veces no, buscamos el camino más corto, pasamos por otro lado, o sea, no modificamos el orden de lo que está dado, ¿verdad? Entonces, no precisamente seguimos patrones, quiere decir esto. Cuarto lugar, tenemos que todo hecho social contiene un germen de posibilidades no explicitadas. ¿Qué significa esto? Que todo hecho social puede originarse, quiere decir un germen, es un origen de posibilidades no explicitadas. Sin embargo, pues podemos decir que cualquier cosa que sucede no precisamente se inicia con una posibilidad no explicitada. Entonces, hay que tener presente este análisis empírico, estas bases.
Otra base o fundamento es que la característica principal de todo ser humano es su libertad de cambio. Por ejemplo, cuando se vienen las modas, principalmente para las damas, digamos, ellas adoptan nuevas modas, cortes de cabello, el arreglo de sus uñas. Ellas tienen una libertad de cambio y hay hombres que la siguen también, ¿verdad? Entonces, hace algunos años hace más o menos unos 5 años, vino que los hombres deberían de andar a la rapa, pelones, porque miraban que los jugadores estrellas de fútbol así andaban. Entonces, la mayoría adoptaron esa libertad de cambio, pero no todos, ¿verdad? Pero es una característica del ser humano hacer cambios, ¿verdad? Entonces, como sexto aspecto de las bases del análisis empírico, tenemos la capacidad de transformar el orden dado, forma parte de la realidad social. O sea que tenemos capacidad para transformar un orden dado. Fíjense que incluso las leyes no están impresas en piedra. Las leyes se pueden modificar, van cediendo a nuevas modalidades, a nuevas realidades sociales. Fíjense que antes habían leyes de que, por ejemplo, y hasta la fecha hay algunas leyes ridículas que hablan de que las vacas deberían de ser conducidas dentro de los pueblos con lazos y deberían de hacerse un montón de cuestiones con los animales, los caballos, y todo eso pues ya pasó a la historia. Esas leyes quedaron en desuso y en el Congreso se debaten algunas cuestiones por abolir algunas leyes que ya son ridículas. Entonces, porque la realidad ahora es que ya no vemos animales en los pueblos desarrollados, ya no conducen los animales así libremente, ¿no? Entonces, somos parte de la transformación del orden dado por la realidad social. Entonces, a eso se refieren las bases del análisis empírico. También podemos decir que en el análisis empírico hay otro tipo de análisis empírico que está basado, pongan atención, en el objeto, en el sujeto y en el método. Esto significa que hay que tomar en cuenta la situación, qué personas participan y cómo se van a realizar las cosas. Esto ha salido del empirismo y empírico. Fíjense que empírico viene del griego empírica, que significa experimento. Fíjense que los experimentos no precisamente pueden ser científicos. Experimentos pueden ser basados en la observación, en algunas pruebas así, digamos, no bajo el método científico. Entonces, el análisis empírico es la base de toda la ciencia que se desarrolló en la teoría sociológica. O sea que el análisis empírico fue base para toda la teoría sociológica. Hacia esto llega este tema. Entonces, vamos a dejar la teoría sociológica y el análisis empírico y vamos a pasar a los siguientes temas que la semana pasada mencionamos sobre el enfoque macro y microsociológico. Leamos qué dice aquí para luego comentar. Aunque a menudo están enmarcados como opuestos enfoques macro y microsociológicos, son realmente complementarios enfoques al estudio de la sociedad y necesariamente se refiere a los enfoques sociológicos y métodos que examinan los patrones a gran escala, esa es la macro, y las tendencias dentro de la estructura social global, eso también es macro. El sistema y la población, es decir, esto ya llega a lo micro. A menudo el estudio macrosociológico es teórica en la naturaleza, dice. Es un tanto más abuelo de pájaro, ¿verdad? Por otro lado, la microsociología
se centra en pequeños grupos, casi que hablamos de grupos familiares, de grupos de tribus, de etnias pequeñas y también patrones y tendencias por lo general a nivel comunitario. Esa es la microsociología. Y el contexto de la vida cotidiana y las experiencias de personas. Eso es la microsociología. Cuando hablamos de macro y microsociología, nos estamos refiriendo al tamaño de los grupos sociales. Por ejemplo, cuando hablamos del continente americano. Si hablamos de los aspectos macrosociológicos, vamos a decir que en América hay alrededor de, a nivel general, tres, digamos, grandes grupos definidos. Y en primer lugar, pues tenemos los americanos de raza blanca, lo que nosotros les decimos gringos, que tienen su ascendencia en Europa. Ellos no crean que eso llegaron así como nuestros mojados prácticamente a los Estados Unidos. Vinieron de Europa, poblaron Canadá, Alaska, Estados Unidos, incluso parte de México. Entonces, ese grupo blanco pues pertenece a la clase aria de Europa y algunos colados de otros países, digamos, que vinieron con ellos. Pero también está la raza afroamericana, los famosos negritos que nosotros conocemos y están ahí con ellos, pero a ellos los llevaron como esclavos, a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de estos negros actuales, pues eran esclavos de los famosos gringos. Pero ahí estamos hablando casi en macro de estas sociedades. Y el resto del otro grupo que hay en América, que viene desde México, parte norte de México, hasta la Patagonia, que somos los latinos o latinoamericanos. Esto abarca también algunas islas, pero muchas de esas islas sirvieron de refugio para afroamericanos, como son Haití, la Dominicana, digamos, otros países de influencias francesas, pues ahí están, digamos, algunos afrodescendientes. Pero también tenemos islas de latinos como lo es Cuba, y ahí hay una mezcla de todas las razas, porque también hay afrodescendientes, hay franceses, hay de toda clase de pobladores en la isla de Cuba. Pero a nivel macro, pues podemos decir que América está constituida por tres grupos raciales. En Europa, pues podemos decir que casi que es la misma raza, aunque modernamente y de nuestro, digamos, quehacer a diario, podemos decir de que ya esto pues se ha ido diluyendo y hay mucha mezcla de razas, de personas que se aceptan. Entonces, y vamos a decir que los aspectos microsociológicos se van a referir a aspectos de grupos pequeños. Aquí pues en los grupos pequeños microsociológicos pues nos conocemos más. Nosotros podemos decirnos que realmente sabemos hasta los chismes dentro de las familias. Digamos, podemos darnos el lujo de casarnos o tener novias conocidas, así que ya sabemos cuál es su comportamiento. Esos son los grupos microsociológicos y que son pequeños grupos y en ese sentido pues está dividida esta situación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. La microsociología. No hay homogeneidad, dice. ¿Sí? Porque cuando estudiamos un grupo por allá, un grupo por acá, pequeños grupos microsociológicos no son iguales. Entonces, la lógica de la separación y del intercambio, en donde un individuo guiado por la razón instrumental e individual busca siempre algo a cambio. Aquí también se puede ubicar el orden contingente en el que es necesaria una coerción externa.
Las teorías aplicables en microsociología son la teoría del comportamiento. La teoría del comportamiento significa cómo es ese grupo, si son bravos, si son pacíficos, etc. La teoría de los roles, qué papel desempeña cada individuo en ese pequeño grupo, si es líder, si es un miembro más del grupo. Los líderes en los pequeños grupos se eligen porque a veces es el más grandote, a veces es el bueno para los trompones, a veces es el que tiene más mujeres o el que tiene más dinero. O sea, hay una admiración por los líderes y a ese ponen de líder. Entonces, alguna cualidad tiene que tener. Ahí están los roles. La teoría de la interacción, cómo se relacionan esos grupos. En algunas aldeas de Teapa, Zacapa, Chiquimula, y en todo Guatemala casi, la interacción entre el grupo es que a veces hasta se casan entre familias, entre primas, entre tías, casi que hacen retrocruzas. Esa es la teoría de la interacción, pero también hay interacción económica, de negocios, etc. Está la teoría de la comunicación. La teoría de la comunicación, pues, ven las redes sociales, hacemos grupos, digamos, afines, y nos pasamos todos los chismes, chistes, canciones, etc. Entonces, aquí hay un base de la teoría de la comunicación en la microsociología. La teoría del conflicto. Tenemos conflictos cuando nos enfrentamos a otro pequeño grupo, cuando hay fútbol, hay hasta pleitos, hasta muertos, hay cuando hay chamuscas de fútbol, peor cuando los árbitros se inclinan por un equipo y otro, pues llevan sus pencazos o lo sacan a pedradas, ¿verdad? Está basado también en la teoría del desarrollo de la identidad social. Entonces la identidad social pues nos identifica con los otros grupos, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir de identidad social? Pues son características que tienen un grupo de otro. Entonces yo no sé de dónde han sacado los de Nahualá y los de Santa María y Ixtahuacán, que cada pueblo dice pues, que es diferente. Unos usan faldita para vestir y otros no. Y eso es lo que los identifica. Pero el verdadero pleito de ellos son las tierras. Entonces, pero ellos se han identificado muy particularmente, y siendo grupos hermanos de origen maya, que no tendrían por qué estarse matando, ¿verdad? La teoría de la elección racional. La elección racional significa pues que, digamos, hay razones para elegir, digamos, a las autoridades adentro de los grupos. Entonces esta elección racional pues no es a través de votaciones como estas elecciones mafiosas que hay en Guatemala y que recientemente hubo en los Estados Unidos, que los tribunales electorales pues se prestan a eso. En los pequeños grupos pues es un poco más difícil porque hay más control, digamos, esto se presta más en macro, ¿verdad? A la elección por fraudes. Entonces acá pues en la elección en los pequeños grupos hay elección racional. Estos son algunos principios de la microsociología. Ahora vamos a ver los principios de la macrosociología. Y la macrosociología se encuentra bajo el orden de la lógica del cuidado y la racionalidad colectiva. Esta es un poco más amplio, este grupo, en donde el grupo tiende a ser homogéneo. Digamos, entre más grandes son los grupos, tienden a ser más homogéneos. Ya no se ven detalles como en los pequeños grupos. Aquí hablamos del marxismo. ¿Por qué se habla del marxismo en sociología? Porque realmente el marxismo se basó en principios sociales. El marxismo es una teoría macro porque trata de explicar y plantear la realidad política, económica y social y cultural, no desde el individuo. Acuérdense
que el marxismo sí dice que la base fundamental de la sociedad es el individuo, pero lo disfraza. Porque la base, digamos, del marxismo sí es en base al individuo, no como dice acá. En cambio, el grupo del capitalismo es la base sociedad de la familia. Aquí en estos jodidos marxistas no hay familia que respetar, sino que es el individuo. Pero estos son estudios que se tienen que dice que no es desde el individuo, sino desde las estructuras, o sea, hacen colectiva la cuestión, lo económico, digamos, cómo está basada la economía de toda esa población, y lo histórico, como determinantes en dichas realidades. Y entonces ellos hacen este tipo de análisis fundamentado en las condiciones sociales, como por ejemplo, la explotación. Ellos alegaban que había explotación, hablaban de pobreza en las comunidades, en la sociedad, hablaban de miseria, de hambre, desempleo. Pero sin embargo, digamos, esto es lo que pretendían, digamos, los marxistas, que prácticamente ya fracasó esa teoría en el mundo. Ya solo van quedando países como Cuba, como Venezuela, que promulgan esa teoría socialista del marxismo. Entonces, se recuerdan que la base fundamental del comunismo pues era el ateísmo, el humanismo y el materialismo. El ateísmo, pues ellos decían que la religión o Dios era el opio de los pueblos, como quien dice, los mantenía drogados. El humanismo, pues que tratan al ser humano como el Dios de toda la sociedad. Y el materialismo nos llevaba pues hacia que dependíamos prácticamente del trabajo, de la producción. Entonces nos alejaban de las bases de lo que es el capitalismo o el liberalismo. El liberalismo se basaba en el patriotismo, en la moralidad y en la espiritualidad. Los rusos decían, este famoso Joseph Stalin decía que para vencer a los Estados Unidos habría que vencer 3 aspectos: el patriotismo, la moralidad y la espiritualidad. En tal sentido, pues, cuando hablamos en sociología se va a hablar mucho del marxismo porque está basado en la sociedad. El capitalismo está basado en el individuo. Las sociedades, digamos, del occidente están basadas en el capitalismo y ahora se le dice neoliberalismo. Este nos llevó a la globalización y la globalización, pues, estamos siendo gobernados por pocos individuos. Y ahí sí que hasta entraron los rusos, entraron todos los europeos, están entrando los chinos, ya entraron a la globalización, dependemos de pocas personas y las sociedades marxistas pues han ido perdiendo fuerza porque se quedaron prácticamente en lo que ellos promulgaban, se quedaron en estos aspectos. Entonces ellos, la economía y el hambre en esas, digamos, en esos países ha llegado. Acá con nosotros pues hay esto también, porque realmente no tenemos un neoliberalismo, digamos, con sentido social. No tenemos nosotros, por ejemplo, en Guatemala tenemos todo esto, lo que promulgaron los marxistas. Sin embargo, los países que realmente llevan un capitalismo formal, como los Estados Unidos y Europa, no, casi no tienen estas cuestiones, ¿no? Entonces, estos son algunos aspectos de la clase de hoy. Les agradezco su atención. Nos vemos la próxima semana. Por favor, llenen sus formularios de inscripción y asígnense los cursos, porque si no, de nada les va a valer recibir clases. Gracias.